Bueno, muy bien, como adelantábamos recién, vamos a meternos en este tema de la bodega al este. Vos sabés que buscábamos con Ale, le digo a la gente que nos está escuchando, también le digo a Ale, antes de, cuando estábamos armando el programa, sí, nos teníamos que remontar hasta el año 2022, marzo. Sí. Amo Viajar recién empezaba. Así es. Y metíamos una nota con la misma persona que vamos a hablar ahora, con Daniel Dinucci, que es el propietario, el dueño de la bodega, y en ese momento, bueno, nos metíamos en tema. Ahora la conoce mucha más gente Claro. a la bodega, al emprendimiento, pero fue una de las primeras notas que hicimos cuando recién arrancamos con este programa. Un gusto saludarlo, Daniel. Acá Martín, Alejandro, ¿cómo te va, Daniel? Bienvenido a Amo Viajar. ¿Qué tal, Martín, Alejandro? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿cómo andás, Daniel? ¿Bien? Bien, bien. Tanto tiempo. Me estás recordando que hace 5 años que hablamos. Sí, casi, un poquito menos, pero hace casi 5 años, sí. Bueno, ¿cómo anda la bodega? ¿Cómo está hoy la bodega? Mirá, bien, estamos muy bien. Estamos, a ver, la bodega y el viñedo, digamos que es un conjunto de las dos actividades, tienen trabajo, mucho trabajo todo el año. Así que, bueno, ahora en la etapa que nos toca en este momento, y que es un poco de las dos cosas, pero siempre muy activos y por otro lado, en la parte que tiene quizás un poquito más que ver con ustedes, la parte turística. Sí. Esta es la época del año en que empieza a tener un poco más de atractivo. Claro. Salir de la ciudad, hacer una escapada relativamente corta, unos 40 kilómetros, llegarse a Médanos y poder conocer la bodega. Claro, totalmente. Sí. Los viñedos descansaron, ¿no? Es como que se apagaron durante el invierno y ahora ya deben estar floreciendo, ¿no? Y bueno, sí, el invierno es el receso de la planta, es el tiempo de la poda. Cuando la gente ve en invierno las plantas, las ve como empobrecidas, digamos, claro, como poco vistosas, porque ciertamente es el momento en que ya no tiene hojas y a donde ya está podada, y uno ve unas plantas en forma de T, como unos troncos que parecen secos, esperando a la primavera para brotar, y este es el momento en que ya están brotando. Hay variedades que son más rápidas que otras, más precoces, y bueno, estamos en esta instancia ahora de que empezamos a ver el verde. Claro. Daniel, ahora que empieza la primavera, los días son más cálidos, ¿qué propuesta tiene la bodega para el turista que se acerca a conocer la bodega? Mira, tenemos distintas alternativas. En primer lugar, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, recibimos gente que quiere conocer la bodega, degustar vinos, y bueno, el sábado lo mismo hasta la 1 del mediodía. Sí. Conocer la bodega, conocer nuestros vinos, nuestra historia, y eso es algo que no requiere de ningún tipo de aviso previo, de reserva previa. Mirá qué bueno. Por otro lado, está la época en que nosotros ofrecemos eventos para terceros, para empresas, eventos, casamientos, cumpleaños, etcétera, etcétera. No funcionamos como restaurante, pero en la zona hay algunos restaurantes muy buenos como para complementar cuando se trata de grupos de pocas personas. Está bien. Muy interesante, muy interesante. Yo quería preguntarte puntualmente, y además, viste, el público siempre se renueva, hoy lo pensábamos también en la producción. Quería volver un poquito a la historia, a la historia, retroceder unos años. En su momento, bueno, nos contaste cómo era este tema de la prohibición, porque en la provincia de Buenos Aires no se podía tener viñedos, estaba prohibido por ley. Bueno, todo eso... Todo lo contrario a lo que mucha gente piensa, que no es un territorio para la plantación de viñedos, pero era al revés, tenía que ver con una cuestión de producción regional y bueno... Para darle mayor importancia a toda la zona de Cuyo. Exacto. Sí, mira, básicamente esto obedece a que por aquella época, estoy hablando, la ley esta de la que ustedes mencionan es del año 1934. Exacto. Pocos años antes había sido la Gran Depresión Económica Mundial y las economías de todo el mundo estaban con muchas dificultades y por supuesto también las economías regionales. En ese caso, el vino, la vitivinicultura,
la estaba pasando mal. En Argentina todo es fluctuante, ¿no? Hay épocas mejores, épocas peores, pero ciertamente no nos íbamos a perder una crisis, ya que era mundial, así que aquella la tuvimos. Tremendo. Y la solución, entre comillas digo la solución, que se adoptó en aquel momento fue prohibir a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Entre Ríos, solamente estas dos provincias, producir vino. En aquel momento, Buenos Aires era la cuarta productora de vino después de Mendoza, San Juan y Río Negro. Bueno, la gente que existía por aquel entonces, que vivía en aquel entonces, era gente que ya hace años que ha desaparecido digamos, como conocedores directos de la actividad. De modo que lo que ustedes decían, que la gente puede llegar a pensar que como no ven muchos viñedos, pueden tender a pensar que se trata de una zona que no es apta como para eso. Cuando la explicación está por este otro lado. Fue, digamos, una ley proteccionista que borró de la cultura general la vitivinicultura en toda la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos. La bodega nuestra, la de Meda, ¿no? La bodega al este, es la primera bodega de la provincia. Cuando nosotros empezamos en el año 2000, fuimos los primeros que iniciamos la actividad. Desde entonces y hasta ahora hay bodegas que funcionan, digamos, que hacen todo el ciclo de producción. Hay entre 20 y 25, pero emprendimientos hay más de 80, o aproximadamente 80. Digamos, gente que se está lanzando a la actividad, y bueno, es una actividad que no requiere demasiada superficie, dependiendo cuál sea el tamaño que se pretenda, pero es un cultivo intensivo. Y bueno, es una alternativa para diversificar, pero sobre todo para hacer algo que es más divertido posiblemente, o al menos así lo veo yo, más divertido, más interesante que lo que son las actividades productivas tradicionales. Me quedó decir que Buenos Aires y Entre Ríos, el gran argumento que se escribió en aquel momento fue que Buenos Aires, o las dos provincias, podían producir trigo, carne, otras alternativas productivas, y por eso dijeron que no produzca vido o no produzca vino. Así que bueno, este es un poco el resumen de lo que fue aquella historia, y relatar brevemente cómo fue el reinicio de la actividad en la provincia de Buenos Aires. Algo que tiene mucho futuro, porque la verdad que es una actividad que no tiene techo. La provincia de Buenos Aires es una provincia tan grande como cualquiera de los grandes países productores de vino de Europa, como España, Francia, Italia, digamos, en tamaño más o menos equiparable, y bueno, con diversidad de suelos y de climas, lo que permite o lo que ofrece la posibilidad de tener mucha diversidad de vinos en el territorio de la provincia. Desde hace algún tiempo, desde el año 2022, hay una ley provincial que es un poco resarcitoria de la ley aquella de 1934 que lo prohibió. Es una ley que fomenta la vitivinicultura y donde, bueno, está enmarcando la actividad y tratando de favorecer que se establezcan nuevos viñedos. Es una ley que recién empieza, que todavía tiene un montón de aristas que hay que instrumentar, pero esto de la mano de un senador de la provincia de Buenos Aires, que es Luis Vigona, que es de la zona de Malvinas Argentinas, pero bueno, en definitiva es él quien ha tomado esto como una aposta interesante a desarrollar, y estamos todos encolumnados detrás de él. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. ¿La capacidad instalada de al este sigue siendo 200.000 litros, más o menos? Sí, aproximadamente estamos en 200.000 litros. ¿Y cuánto? Obviamente esa es la capacidad que tenemos, no es que producimos 200.000 litros por año, pero siempre hay que tener mucha más capacidad de lo que uno produce. Podríamos hacerlo, pero bueno, ciertamente es un equilibrio
que hemos encontrado. Bueno, y este tema que no mencionamos hasta ahora, pero también es sumamente importante, que estas instalaciones también generan fuentes de trabajo, ¿no? No sé. A ver, hay fuentes de trabajo que son permanentes, que no son tantas, pero después hay momentos que hay una gran demanda de mano de obra para nosotros, que es el momento de la cosecha, donde durante aproximadamente un mes y medio, tomamos un número de personas más importante y genera una pequeña microactividad aquí en la zona. Esto es recurrente todos los años, por supuesto, en tiempos de cosecha. Daniel, en aquel momento que hablamos, nos comentaste que tenías la idea tenían la idea de construir cabañas para que la gente pueda pernoctar en el viñedo. ¿Eso sigue en pie? Bueno, es un proyecto que, digamos, problemas de índole nacional, digamos, pandemia, etcétera, fueron postergando. La idea persiste, pero esto no ha llegado todavía el momento como para hacerlo. Y no, pues incluso también todo lo que hablamos hace un ratito, todos estos vaivenes económicos que tampoco ayudan, pero bueno, ese es un proyecto que aún está en pie y está en tu cabeza, Daniel. Está enunciado. Por ahora no quiero aventurar más porque no sería serio hacerlo, porque todavía hay varios puentes por cruzar. Bien, y más yendo al tema del vino, vos explicaste recién el tema de la prohibición y por qué volvieron a estar los viñedos en la provincia. ¿Por qué médanos y qué tipo de variedad de uva se obtiene ahí de vino? A ver, te escuché con alguna interferencia, pero creo entender la pregunta. Sí. ¿Por qué médanos? Sí. Bueno, a ver, yo elegí médanos porque soy de Médanos, aunque en aquel momento no estaba acá en Médanos, sí. Pero desde hace ya varios años sí he vuelto a Médanos. Yo mi padre nació acá, así que digamos que tengo una historia de familia de tradición medanense. Y ese fue el motivo por el cual yo elegí hacerlo acá. Y más allá de que esto tiene que ver con una cuestión de coincidencias, el lugar, el tipo de suelo, el tipo de clima, las condiciones en generales que se dan son muy propias para el desarrollo de la vid. Si bien la vid es muy se acomoda fácilmente a distintos tipos de suelos y climas y sí. Características en general, para hacer buenos vinos es necesario que no se trate de una zona o de una tierra que sea muy rica, más vale, es importante que sea pobre, que la planta le cueste un poco llegar a la madurez con el equilibrio que le imprime digamos, los taninos, los polifenoles, el azúcar que se produce la uva, digamos, la relación que hay entre el tamaño de la uva, la piel y la pulpa, las semillas, etcétera. Hay una serie de cosas que tienen que ver con la madurez y las características del vino que va a surgir de una uva que se desarrolló en este ambiente. Y por otro lado, el hecho de ser una zona ventosa, todas las zonas ventosas tienen la característica de estimular a la uva a desarrollar una piel más gruesa. Ajá. Y mucho de lo que nosotros apreciamos del vino está directamente relacionado con la piel, porque el viento estimula a desarrollar una piel más gruesa para proteger a las semillas, que es, digamos, una condición natural que tiene esa especie, como una perpetuación de la especie,
Pero para nosotros que hacemos vino, eso es una característica muy favorable porque le agrega muchos taninos, mucho color, los polifenoles se nutren, o sea, las levaduras que hacen toda la síntesis de los azúcares para convertirlos en alcohol y los polifenoles que le dan aroma y sabor al vino se nutren en buena medida también de la piel de la uva. Así que bueno, son características deseables y además tenemos, como les dije antes, un suelo pobre en materia orgánica, es un suelo suelto, pues arenoso, sí. A poca profundidad tenemos un subsuelo que es la tosca blanca que vemos en toda nuestra región. Digamos, esa es la consecuencia de que todo esto estuvo sumergido bajo el mar durante muchísimos años, y bueno, ese es un recurso mineral que las raíces de la planta exploran y le otorgan también ese toque de mineralidad que es interesante para el vino. Bueno, todo muy interesante lo que nos cuenta Daniel. Estaba mirando que hay un carrito en la web de Al Este, la bodega, donde uno puede comprar los vinos, no sé, ¿eso lo envían a domicilio? Sí, sobre todo en la zona de Bahía Blanca, sí. Nosotros sí entregamos a domicilio o tenemos un punto de entrega. Un punto de entrega. Bueno, y también hay mucha información en la web sobre la bodega, lo que nos está contando Daniel, los vinos, la posibilidad de hacer eventos también allí en Al Este, Bodegas y Viñedos. Bueno, mucha información. Hay un WhatsApp que me imagino que ahí responden todas las consultas y dudas de aquellos que quieren organizar una escapada o algo más superior, como un evento, ¿no? Bueno, gracias por habernos atendido y un gusto siempre hablar con ustedes. Valoramos todo el trabajo que hacen, que es muy, muy, muy importante, y con la posibilidad también de crecer, estar tan cerca acá, es algo para ir y conocer bien de cerca. Así es. Bueno, ha sido un placer para mí poder conversar con ustedes y llegar a través de ustedes a todo Bahía Blanca y recordarles que estamos a pocos kilómetros y siempre dispuestos a recibir a quien tenga interés en conocernos. Muy bien. Daniel en persona atiende, sí. Por lo que vemos en los videitos del Instagram, en persona atiende. Cuando estoy. Muy bien, con el gorro característico. Y atiende en el sombrero, sí. Característico, y atiende en persona a toda la gente que vaya a la bodega. Así es, cuando estoy, así es. Bueno, gracias por atendernos en esta oportunidad, al menos a través del teléfono. Le mandamos un saludo grande, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Bueno, una escapada a la bodega acá cerquita del Médanos, Al Este, una linda, rica historia, uno ya saborea el vino, ¿eh? Un blanco, un tinto, a mí me gusta el tinto. Sí, hoy hablaban que, bueno, si tienen pensado, elijan un conductor. Con un conductor designado para ir a conocer y se van en grupo a la bodega. Sí, Steffi quiere, ¿eh? Quiere, muy bien. Bueno, vamos a organizar algo. Con todo el grupo vamos a viajar en cualquier momento, ¿eh? Antes de que termine el año, hacemos algo. Dale. Bueno, vueltita de página. Vamos. Ya volvemos.